Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen. Nuestra pregunta tiene que ver con Estados Unidos. Justo cuando más hace falta la cooperación mundial, el presidente Trump decide suspender la aportación económica de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, a la que acusó de mala gestión y encubrimiento de la expansión del coronavirus. ¿Qué opina usted de la decisión del presidente Donald Trump? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur, nuestro usuario. Estados Unidos, epicentro actual de la pandemia del nuevo coronavirus, ha roto el récord de fallecidos por la enfermedad por segundo día consecutivo. En medio de este escenario, el presidente Donald Trump insiste en levantar las medidas de cuarentena y además ha criticado a los gobernadores que apuestan por mantener la medida. Este es nuestro primer tema del día. Estados Unidos llega a la cifra de más de 2.600 fallecidos en las últimas 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano reporta así en total 30.990 muertes por la pandemia hasta la fecha. Las cifras se han dado a conocer luego que Trump se refiriera a sus planes para levantar medidas de aislamiento de la población por la pandemia. Además de esto, al menos 37 menores inmigrantes han dado positivo al COVID-19 en un albergue en Chicago. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Más de 5 millones de estadounidenses perdieron sus trabajos en la última semana y suman 22 millones los que lo han perdido en las últimas 4 semanas, una cifra récord de desempleo que incluso borra toda la creación de empleos desde el 2008, desde la crisis financiera de ese año. Al mismo tiempo, dado que en muchos casos quienes pierden el empleo, pierden también el seguro médico, ya que está atado una cosa con la otra, por lo menos más de 5 millones de estadounidenses se han quedado no solamente sin empleo, sino también sin seguro médico en medio de esta pandemia. En lo que tiene que ver con los estados siguen decidiendo por sí mismos cuándo piensan reabrir la economía. En el caso de Nueva York y otros estados como California e incluso aquí el Distrito de Columbia anunciaron que están extendiendo el periodo de aislamiento social hasta el 15 de mayo y eso contradice lo que supuestamente quiere el presidente Trump, que es reabrir la economía para el 1 de mayo o incluso antes, y precisamente al final de la jornada de hoy se estima que estará dando directrices de cómo estima que debería hacerse. En un albergue de Chicago se han descubierto que hay por lo menos 37 menores inmigrantes que han sido dados positivos para el coronavirus y el gobernador del estado de California anunció que estará ayudando con dinero en efectivo a los inmigrantes indocumentados que viven en ese estado, aproximadamente 2 millones, dados que no estaban contemplados en el paquete de ayuda federal que ha dado el gobierno de unos 2.200 billones de dólares. Ahora volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Jorge, por ese reporte. Mientras tanto, centros de detención para migrantes en Estados Unidos han sido criticados por movimientos de derecha, puesto que afirman por movimientos de derechos humanos, debería decir, puesto que afirman que estos no tienen las condiciones para atender a los niños migrantes, quienes son separados de sus padres en el proceso de la solicitud de asilo. Desde el año 2018, 6 niños migrantes, 5 de Guatemala y 1 de El Salvador, han muerto bajo custodia federal. También los informes de las autoridades, la mayoría de ellos han fallecido tras enfermarse en las áreas de detención temporal de la patrulla fronteriza, lugares que han sido señalados de tener condiciones de hacinamiento. Además, organizaciones de derechos humanos denuncian que los infantes sufren traumas luego de ser separados de sus padres. Y también en Estados Unidos, la coalición conservadora y el Fondo de Libertad de Michigan llevaron a cabo una manifestación contra las medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades locales. Manifestantes, algunos incluso armados, como ven en pantalla, rompieron las medidas de distanciamiento social y se congregaron en los alrededores del Capitolio Estatal de Michigan con consignas y pancartas en rechazo a la gestión local frente a la pandemia.
Los civiles alegan que las políticas adoptadas por el gabinete estatal no respaldan a los productores, por lo que demandan flexibilidad a las medidas de confinamiento. Las protestas se generan a pesar de que Michigan registra cerca de 28.000 contagios y más de 1.500 muertes por coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido 6 criterios para levantar el confinamiento en países que se ven afectados por la pandemia. En primer término, el organismo sanitario propone que se controle la transmisión, las cadenas de contagios y también reducir la transmisión comunitaria. Para ello se deben implementar los test, además de aislar, y tratar todos los casos detectados. Insta también a trabajar en la identificación de los contactos. El tercer punto pide minimizar los riesgos de contaminación en hospitales y residencias para reducir los riesgos de brotes en lugares de atención. El cuarto punto va dirigido a incrementar la prevención en escuelas y centros de trabajo. Y en quinto lugar, pide atender los casos importados procedentes. Por último, establece la importancia de mantener a una población concientizada, comunidades que estén plenamente educadas, comprometidas y capacitadas. En ese sentido, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ha lanzado una muy dura advertencia. Deseamos como el que más ver el fin de los confinamientos, pero si se hace demasiado o deprisa, puede producirse un repunte mortal de la pandemia. Así lo ha dicho. Momento de repasar nuestra pregunta del día. Justo cuando más hace falta la cooperación mundial, el presidente Donald Trump decide suspender la aportación económica de Estados Unidos a la OMS, a la que acusó de mala gestión y encubrimiento de la expansión del coronavirus. ¿Qué opinan nuestros usuarios y seguidores de la decisión del presidente Donald Trump? Vamos a revisar algunas de las respuestas, tenemos muchas hoy jueves. Yaotal Altán nos dice, es excelente porque habla de su impotencia y acelera la decadencia de Estados Unidos. El liderazgo mundial lo tiene China desde hace tiempo, cuya civilización ha ayudado a combatir el COVID-19. Además, es el nacimiento del mundo tripolar, Rusia y China, al alza, mientras Estados Unidos desfalleciendo. Harley Quinn dice, es un niño malcriado jugando a la política, habla sobre el presidente Donald Trump. Daniel Alonso dice que es inhumano, solo bloquea amenaza y no es capaz de revertir el caos de la salud pública en su país. Además, somos irreductibles, dice la cuenta de Saramit. Su decisión es muy consona con sus fines: reducir la población, mostrar su poder hegemónico y su deseo de venganza ante todo aquel o aquellos que no se plieguen a sus intereses. Además, Verde Limón, a pesar de la pandemia y la crisis económica global, los países deberían unirse y entre todos suplir lo que Trump decidió no colaborar, así quitarle la hegemonía a Estados Unidos. Estados Unidos utiliza sus dólares o sus bombas para imponer siempre su voluntad. Este es el momento de actuar. Y además, Luis Manuel Chacón, sencillo, el presidente Trump no quiere asumir su mala gestión frente al COVID-19 y busca la distracción con el fin de ser reelegido. Trump es una amenaza para la especie humana. Y hablando del coronavirus, momento de ver nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Alemania, la silueta de la Catedral de Speyer, durante una puesta de sol en esa ciudad. Además, previsiones meteorológicas proyectan que en los próximos días se podría alcanzar temperaturas de unos 20 centígrados en el sureste de este país, también afectado por el coronavirus. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Continúa la solidaridad internacional de Cuba y también de otros países en el marco de la lucha contra el coronavirus. En Antigua y Barbuda, la Brigada Médica Cubana se sumará al esfuerzo de la isla caribeña para luchar contra el virus. En tanto, Siria recibe ayuda médica de China. Más de nuestro segundo tema del día enseguida. Esta brigada se suma a la lucha contra la pandemia tras cumplir la cuarentena establecida por seguridad. La iniciativa forma parte de la cooperación internacional desplegada por La Habana en todo el mundo. Hasta el momento, Cuba ha desplegado brigadas de asistencia médica en decenas de países de todos los continentes.
Con los detalles ahora nuestra corresponsal Nayara Tardo, desde La Habana, Cuba. Adelante, Nayara. Saludos. Hola, un gusto saludarte nuevamente. En efecto, la Brigada de Profesionales de la Salud cubanos que se encuentran en Antigua y Barbuda aseguraron que hoy concluyó el periodo de cuarentena establecido por los protocolos internacionales y se han incorporado a las labores de enfrentamiento al virus en ese país caribeño. Hoy en la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado asegurando que la isla caribeña continuará ofreciendo cooperación y solidaridad a todos los países que soliciten el apoyo de los médicos cubanos para enfrentar esta pandemia mundial. En el comunicado, la Cancillería de Cuba también rechazó la posición del gobierno de los Estados Unidos en medio de la crisis que ha generado la COVID-19 en el mundo e instaron a apartar diferencias políticas y aumentar la cooperación y la solidaridad entre las naciones. La Cancillería cubana también cuestionó la medida estadounidense de recortar los fondos a la Organización Mundial de la Salud en medio de esta pandemia que ha puesto al mundo en una crisis internacional. Nayara Tardo, gracias por ese reporte. Además, por su parte, China ha enviado kits de pruebas a Siria para diagnosticar la infección por el nuevo coronavirus. Este lote integra una pequeña cantidad de ayuda, pero habrán otros lotes de ayuda médica que actualmente están en China y serán enviados consecutivamente a Siria. Y esperamos que este aporte pueda ayudar al pueblo sirio a hacer frente a esta pandemia y estamos seguros de que juntos vamos a triunfar. Esta ayuda se produce en el marco de la cooperación y coordinación bilateral en materia científica y sanitaria, así como a nivel logístico, de modo que la ayuda busca secundar el sistema de salud de Siria para que pueda brindar a los ciudadanos los servicios médicos necesarios en estas condiciones. Y mientras el resto de países practica la solidaridad, el gobierno de Estados Unidos ha retirado sus aportes a la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero por qué? El analista político Iñaki Gil de San Vicente afirma en entrevista para Telesur que fue para favorecer a la industria farmacéutica. Escuchemos. La Organización Mundial de la Salud había advertido que Estados Unidos sería una hecatombe. Lo que ha hecho Donald Trump es intentar matar al mensajero con efectos terribles para toda la humanidad. La segunda cuestión es que no solamente es el Partido Republicano ni los negocios personales de Donald Trump, es el conjunto de empresas, de la farmaindustria, de la industria farmacológica mundial, que últimamente están teniendo conflictos muy fuertes con la Organización Mundial de la Salud en lo que corresponde, por ejemplo, a la medicina, digamos, de precio barato, a la salud pública, a la salud gratuita. Siguen las informaciones que más ocurren en el resto del mundo. Vamos a ver la cuenta de Madeleine García, nuestra corresponsal en Venezuela. Último minuto. En un mega despliegue logístico y epidemiológico, los primeros migrantes venezolanos que se encuentran en el estado Táchira serán trasladados a sus regiones luego de cumplir la cuarentena y haber dado negativos de COVID-19 en 3 pruebas, 2 rápidas y además el PCR. Escuchemos. Migrantes venezolanos que fueron desprotegidos en Colombia han cumplido parte de su cuarentena acá en el estado Táchira, en San Antonio. Son los que vemos aquí detrás de mí. Ellos parten hoy por la orden presidencial de ir cada uno a sus estados y allí cada gobernación debe colocar un centro de aislamiento como el que tenemos acá dispuesto para ellos y finalizar la cuarentena. Aquellos que ya tengan todas sus pruebas completas, es decir, aquellos que tengan el PCR, las pruebas rápidas y lleven el certificado de alta, pues todo eso los ayuda a que ya retornen a sus hogares. Aquellos que no cumplieron completamente la cuarentena son los que van a estar en estos centros de aislamiento. Pero la logística ha sido impresionante, el despliegue de los militares, de los políticos, de la juventud, del partido. Es decir, ha sido impresionante, voluntarios, para poder atender a estas personas que muchos llevan días caminando para llegar acá, 15 días, 8 días, dependiendo de dónde estuviese. Fue, por ejemplo, fulminante que la alcaldesa de Bogotá
hablara que no podían atender a los venezolanos. Ahí comenzó la xenofobia y los expulsaron de su residencia. Bueno, este es el común en todos los testimonios que hemos recogido. Así que ellos, en este preciso momento, luego de hacerle nuevamente una prueba rápida, van cada uno a sus regiones. Algunos se van en aviones, es decir, se ha dispuesto un puente aéreo para trasladarlo a sus regiones, y otros se van por tierra, los que son de los estados más cercanos, los estados más lejos hacia el oriente y hacia el occidente. Bueno, los aviones de Conviasa están dispuestos para este mega operativo. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en Venezuela. Vamos ahora a México. Nos dice Eduardo Martínez. Informamos sobre la emergencia sanitaria por coronavirus en ese país. Escuchemos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades sanitarias de México decidieron ampliar la llamada jornada de sana distancia hasta el día 30 de mayo. Esto incluye las medidas precisamente de aislamiento social y el reforzamiento de lo que se ha venido diciendo desde el inicio de la contingencia epidemiológica. La mejor forma de reducir los contagios es que las personas, los ciudadanos, se queden en casa. Por otra parte, el día de hoy el presidente López Obrador denunció que en el marco de esta emergencia sanitaria no dejan de fluir las llamadas fake news o noticias falsas. El día de hoy en Palacio Nacional denunció al Diario de Chihuahua y al Diario de Juárez que en sus portadas, en sus primeras planas, reprodujeron las imágenes que hemos visto en Ecuador, en donde se puede ver a cuerpos que presuntamente habrían muerto como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad conocida como COVID-19. En este sentido, el mandatario mexicano pidió que se eviten este tipo de informaciones y sobre todo que se distribuyan más aquellas medidas de prevención para reducir los contagios. En otro sentido, ha dicho que si se mantienen estas medidas y el pueblo las acata como debe ser, podría ya levantarse la contingencia epidemiológica de acuerdo a las proyecciones a finales del mes de mayo y principios del mes de junio, sobre todo en aquellas zonas donde no se registra una alta transmisión de esta enfermedad COVID-19. Y también tenemos información desde Colombia. No cesa la violencia en departamentos como el Cauca. Combates reiterativos entre grupos armados ilegales en las últimas horas dejan un niño de la comunidad indígena Nasa muerto. Naciones Unidas expresa su preocupación por el incremento de la violencia. Nuestro tema en desarrollo se genera en Argentina. El presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde con gobernadores para tratar el tema económico y el manejo de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota tiene todos los detalles. Saludos, Juan Carlos. Cuéntanos más sobre esta reunión del presidente Alberto Fernández con los gobernadores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una reunión importantísima porque lo que quería el gobierno nacional era tener la foto en cuanto a esta propuesta que se le hizo a los acreedores externos del arco político argentino, no solamente oficialistas, sino también opositores que concurrieron a esta reunión, como el caso de Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Corrientes, de signo opositor al gobierno actual de Alberto Fernández, pero que acompañaron en esta denominada foto de familia la presentación de esta propuesta que pone, según dijo el propio presidente Alberto Fernández, a la Argentina en un default virtual. El ofrecimiento que se ha hecho justamente a través de las declaraciones del ministro Martín Guzmán, ministro de Economía, es que la Argentina no está en condiciones de pagar nada. Dijo en estos momentos y pidió un periodo de gracia de 3 años para así en este plazo comenzar a pagar lo que tiene que ver con la deuda externa en manos de acreedores privados. Una quita de alrededor del 62% también forma parte de esta propuesta que derivará en una disminución de los capitales de 3.400 millones de dólares. La diferencia se aclara entre un default concreto y este virtual es que se está proponiendo el pago entonces sí de intereses a partir de los próximos 3 años, cuando el gobierno dice la Argentina podría estar en condiciones de comenzar a hacer frente a la deuda externa que mantiene con distintos organismos y con acreedores
privados. La novedad entonces en esta jornada es esta propuesta que mañana será presentada formalmente entonces a los acreedores privados que tienen bonos de la deuda argentina y que consiste en no pagar ninguno de los pagos que tenía programado la República Argentina hasta los próximos 3 años. Juan Carlos Bartolota, gracias por ese informe desde Argentina. Seguimos también muy de cerca la situación en ese país suramericano. Hasta la próxima. Vamos a repasar ahora una vez más nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente: justo cuando más hace falta la cooperación mundial, el presidente Trump ha decidido suspender la aportación económica de Estados Unidos a la OMS, a la que acusa de mala gestión y encubrimiento de la expansión del coronavirus. Pero ¿qué opinan nuestros seguidores de esta decisión del presidente Trump? Vamos a ver. Wilmer Castro: el neonazista Donald Trump no le importa la vida del ser humano, el egoísmo y su miserable ambición económica no lo dejan ver más allá de sus chequeras. Con esta jugada de quitar dichos fondos solo busca desviar las miradas de la mortandad que hay en Nueva York. Dice Richard Gutiérrez: lo que pasa es que los Estados Unidos está quebrado y ya no le alcanza el dinero para financiar las drogas, las armas y las guerras. Por eso es que quita el financiamiento a la OMS para salvar vidas. Estados Unidos, número 1 en destrucción de la humanidad, dice Richard Gutiérrez. Vamos a ver más seguidores. JB es para cubrir su ineptitud. Todas las tardes en sus briefings miente descaradamente, insulta a todo el mundo y también culpa a Obama y a otros. Tenemos más respuestas. Tian: la OMS dijo, no se le quitan los fondos a los bomberos en medio de un incendio. Por su parte, Trump deberá ser enjuiciado en su país por su negligencia criminal en proteger a su pueblo, que muere por miles cada día a pesar de disponer de infinitos recursos, y por el mundo por agredir a la OMS. Y además, la cuenta de Gladys Mabel Rosas nos dice que quisiera saber qué tienen en la cabeza los norteamericanos para elegir a este presidente, porque creo que esa gente está muy mal de la cabeza. Muy buena pregunta la de Gladys Mabel Rosas. Y mientras tanto, de nuestras respuestas, pasamos ahora a nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Las autoridades ucranianas afirman que los recientes incendios en Chernóbil ya fueron controlados. Sin embargo, las llamas han consumido más de 10 hectáreas y se acercaban peligrosamente a la zona donde se produjo el accidente nuclear. Con este material llegamos al final. Hasta la próxima.